Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre cómo se evitaba el incesto en la Edad de Piedra. Bueno, sí. Sucede que han encontrado datos sobre los últimos cazadores. Hace unos 6.700 años, en las costas de la actual Bretaña francesa, sobrevivían algunas de las últimas comunidades de cazadores-recolectores de Europa Occidental. ¿Por qué? Porque la agricultura neolítica, como acabamos de ver, avanzaba por el continente. Y estos grupos continuaban viviendo de la pesca, la caza y la recolección. Cada vez eran menos, estaban atrincherando, estaban cercados estos grupos. Y aún así tenían que mantener la endogamia. Eran comunidades pequeñas, circunstancia que planteaba un problema biológico fundamental. ¿Cómo evitar la consanguinidad cuando existen tan pocos individuos disponibles para formar pareja? Un estudio publicado en el 2024 utilizó el ADN para ver cómo lo consiguieron. Bueno, analizaron el genoma de 10 cazadores-recolectores de yacimientos franceses de Champigny, Oeil y Tellier. 4 de esos genomas tenían una cobertura alta para restos mesolíticos, entre aproximadamente 8 y 23 veces. Además del ADN, utilizaron radiocarbono, isótopos de carbono y nitrógeno y evidencias para reconstruir la alimentación, el parentesco, la cronología y la estructura social. Estos individuos de Tebet y Hoel pertenecían fundamentalmente a los llamados cazadores-recolectores del oeste, o sea, los cazadores-recolectores occidentales, que habían ocupado gran parte de Europa durante milenios. Y ahora, por esta gente de la cerámica acordada, estaban cercados al otro lado del Rin. Sabemos que el Rin es un punto geopolítico. También desde los tiempos prehistóricos era, digamos así, era un punto geopolítico también. Desde los tiempos prehistóricos también. El Imperio Romano también tenía el Rin como un limes, una frontera geopolítica. O sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, por el Rin. Por eso la estructura de los países actuales está hecho para balancear esa frontera natural geopolítica. Entonces, los haplogrupos encontrados encajan con esas poblaciones. U5 en el ADN mitocondrial, I2A1 en linajes masculinos analizados. Sabemos que el I1 aparece en Escandinavia y se vuelve imperioso en toda Escandinavia. Bueno, el I2 aparece aquí, más abajo. Estas poblaciones eran muy pequeñas. El ADN muestra que aquellas comunidades tenían un tamaño efectivo de población bien reducido. Genéticamente existía una elevada relación de fondo entre sus integrantes. Precisamente lo que esperaríamos encontrar en pequeños grupos humanos que han vivido durante generaciones dentro de una región limitada. Esto hacía peligroso que las parejas se formasen exclusivamente dentro de cada asentamiento. Sin embargo, buscaron una solución. ¿Cómo lo saben? Porque no encontraron evidencia de consanguinidad reciente significativa a los investigadores. Había señales de población pequeña, sí, pero no el patrón esperado si hermanos, primos cercanos o padres e hijos hubieran estado reproduciéndose habitualmente entre ellos. Tenían una estrategia para evitar la endogamia. ¿Y cómo es? Bueno, con lo contrario, que sería la exogamia. Pequeños grupos de cazadores-recolectores no funcionaban como poblaciones reproductivamente cerradas. Pues no eran grupos cerrados, mantenían contacto con otras comunidades, establecían redes, los cuales hombres y mujeres podían formar parejas con integrantes de otros grupos. De esta manera, podían continuar viviendo en comunidades pequeñas sin quedar atrapados genéticamente dentro de ellas. La baja relación biológica dentro de cada grupo reducía el riesgo de apareamientos consanguíneos. La supervivencia de estas comunidades dependía, por lo tanto, no solo de conseguir alimentos, sino de mantener redes sociales suficientemente extensas. Ahora bien, vivir juntos no significa ser familia. Uno de los descubrimientos más importantes apareció al comparar ADN de personas enterradas juntas, en estos sitios llamados Tebet y Hoel. Contienen sepulturas múltiples, y durante mucho tiempo se suponía que como eran múltiples, todos eran familia, porque estaban en una sepultura múltiple, eran familia, que tenían parentesco. Bueno,
El análisis genético que hicieron de estos huesos que estaban en la misma fosa era que ¿no? Los individuos estudiados, la mayoría, no eran familiares biológicos próximos, incluso cuando aparecieron dentro de la misma sepultura. En Tebiet se identificaron algunas relaciones de segundo o tercer grado, pero en términos generales, los emparamientos reunían personas cuya relación social era mucho más importante de lo que permitía explicar únicamente el parentesco biológico. Ahora bien, ¿qué encontramos acá? Una mujer. Hay una mujer enterrada con una niña que no era su hija. Eso es lo que encontraron. Una mujer enterrada con una niña que no era su hija. Es un ejemplo llamativo. La tumba J de Juárez. Una mujer adulta con una niña de 4 o 7 años colocada sobre la mujer adulta. Una interpretación inmediata diría que es la madre con su bebé. El ADN demostró que no eran familiares biológicamente cercanos. Además, compartían características alimentarias distintas del promedio de ese pueblo, de Puebla. Tenían otras culturas, otras costumbres. ¿Qué es lo que podemos plantear? Que podrían haber tenido un origen externo común. Los vínculos entre niños y adultos podían existir independientemente de la maternidad biológica. Sí. Los isótopos conservados en los huesos reconstruyen la alimentación. El POERI, particularmente, entre un 57 y 78% de las proteínas consumidas eran marinas, o sea, pescados. Algo elevado, incluso en comparación con otras sociedades recolectoras conocidas. En Tebiet hay una dieta diferente. El 38 y 60 de las proteínas eran de procedencia marina, existiendo una mayor aportación terrestre. Aunque ambos grupos estaban geográficamente próximos y genéticamente relacionados, tenían diversas estrategias económicas, tenían diversas economías. Es decir, constituían unidades sociales distintas conectadas entre sí. Ahora bien, el mar aquí estaba entre 5 y 15 metros más bajo. El paisaje era distinto. En este mesolítico tardío, el nivel del mar estaba a ese nivel, a esa altura. Poedi formaba entonces parte de una geografía costera diferente, mientras Tebiet se encontraba pegado al litoral. En Fodier se da una dependencia extraordinaria de la pesca. Es decir, más conocimientos, más tecnologías, redes, imitaciones, trampas en suelos. En Tebiet, sin embargo, disponía de acceso a recursos terrestres. Ahora hay otro punto. Uno de los hombres de Tebiet, acá puedes ver el mapa, uno de los hombres de Tebiet murió por un proyectil. El individuo Tebiet 003, encontrado en la tumba acá, conserva evidencias directas de violencia. Los arqueólogos encontraron dos pequeñas armaduras puntas microlíticas de proyectil incrustadas en sus vértebras dorsales, sexta y undécima. Una de ellas pudo haber seccionado la aorta provocándole la muerte repetida, inmediata. ¿Y qué sucede? Vieron que ese hombre ya había sufrido violencia anteriormente. Su mandíbula tenía una fractura antigua completamente cicatrizada. Ocupaba una posición singular dentro del enterramiento y estaba genéticamente relacionado con al menos 2 individuos depositados posteriormente encima de él. Su esqueleto proporciona una pequeña biografía. Había sobrevivido a un traumatismo grave antes de morir finalmente de forma muy violenta. Ahora bien, algunos de estos señores tenían piel oscura y ojos azules. Piel oscura y ojos azules, de estos cazadores recolectores. Pero tampoco eran físicamente uniformes. 2 individuos de Puebla poseían una pigmentación cutánea clara o intermedia. La población europea mesolítica presentaba, por tanto, una diversidad fenotípica que no encaja necesariamente con la imagen homogénea que suele utilizarse para representar a europeos prehistóricos. O sea, también había gente de oscura, de ojos azules, también había gente de piel clara, allí en Puebla. O sea, se había vuelto, digamos, una comunidad poliétnica en los últimos momentos de ese grupo social, de esa cultura.
Bueno, es normal, cuando una cultura ya está decayendo, su nivel poblacional se reduce y se vuelve poliédrico. Es lo que en ciencia ficción le llaman el ciberpunk, la sociedad ciberpunk. Pues es parte de una decadencia, ¿no? Las sociedades poliédricas, donde nadie se entiende entre sí, pero todos viven así. Bueno, los agricultores ya habían llegado. Mientras ellos mantenían su modo de vida, venían los agricultores neolíticos, que estaban extendiéndose por Europa. En Bretaña, los primeros asentamientos neolíticos aparecen entre los años 6.950 y 6.650 antes del presente, mientras algunas actividades funerarias de Poerich continuaron aproximadamente hasta los 6.650 antes del presente. Es decir, durante un periodo, los cazadores-recolectores y las nuevas comunidades agrícolas coexistieron cronológicamente en regiones próximas. Aquí lo puedes ver. Ahí puedes ver que estaban prácticamente frente a frente. Ellos estaban frente a frente. Lo que puedes ver aquí. Ahí está. Estaban mirándose uno al otro lado de las caras, ¿no? Y el Rin era la frontera. Que pobre de aquel que traspase la frontera. Así. Pues los cazadores sabían que aquí los grupos neolíticos existían. Entonces, el ADN proporciona otro resultado. No encontraron ADN de agricultores entre estos cazadores. No había evidencia de eso. Es decir, para los individuos estudiados, una hipótesis anterior según la cual algunas mujeres con dietas más terrestres podrían haber procedido de comunidades agrícolas. Genéticamente seguían perteneciendo a cazadores-recolectores. La red de intercambio de parejas detectadas parece haberse mantenido solamente dentro de los cazadores-recolectores. O sea, no hacían intercambio con las aldeas neolíticas. Más parecía una trinchera de combate lo que había entre estos grupos. Y no había intercambio de mujeres. Estaban ya ellos y nosotros. Pues eso es lo que podemos ver aquí. Ahora bien, el flujo genético fue principalmente hacia los agricultores. Y aquí aparece la diferencia fundamental. Aquí está. En poblaciones agrícolas neolíticas de otras regiones de Francia sí se han encontrado una ascendencia procedente de cazadores-recolectores. Es decir, hubieron cazadores que se incorporaron y se reprodujeron dentro de estas comunidades agrícolas. O sea, los últimos que quedaron, ¿no? Cuando ya se acabó todo, ¿no? Después del apocalipsis, comenzaron ya a vivir entre ellos. Comenzaron ya a vivir juntos. Pero eso ya sucedió después del apocalipsis. El apocalipsis NBK. Lo que sucede muchas veces después de todo el apocalipsis, que la gente se congrega otra vez y los que han sobrevivido son bastante diferentes entre sí. Y se crea una sociedad nueva en base a eso. O sea, el flujo genético aquí funcionó en esa dirección. Cazadores que entraban en comunidades agrícolas, mientras que los cazadores de Bretaña no incorporaban agricultores dentro de sus redes agrícolas. Pero los agricultores no pasaban la línea hacia los poblados de los cazadores. Pero es el patrón que se encuentra. Poerich fue uno de los últimos refugios mesolíticos. Fue la última trinchera, se llamó Poerich. El último. Poerich es el último yacimiento mesolítico conocido en Francia. Aquellos individuos vivieron literalmente el límite cronológico de un mundo que estaba desapareciendo. Durante miles de años, estos cazadores-recolectores occidentales habían ocupado buena parte del continente. Ahora las sociedades agrícolas avanzaban sobre sus antiguos territorios. Sus mecanismos sociales consiguieron evitar durante un tiempo el peligro de la consanguinidad. Intercambiaban parejas entre comunidades cazadoras, mantenían contactos regionales y construían relaciones sociales que podían superar incluso los vínculos de sangre. Pero esa estrategia resolvía el problema reproductivo interno, pero no podía detener la transformación demográfica del continente. ¿Te recuerda esto al plan Euralia? Es decir, evitaron la consanguinidad, pero no pudieron evitar su desaparición.
Estas redes exogámicas continuaron funcionando hasta prácticamente el final de estas comunidades, cuando los cazadores-recolectores terminaron siendo asimilados o reemplazados por neolíticos. Es posible incluso que esta forma de organización tuviera raíces más antiguas, remontándose a prácticas de intercambio entre grupos desarrollados desde el Paleolítico Superior, o sea, el final del Paleolítico. Es quizás lo más importante que nos deja el ADN de estas personas. Hace aproximadamente 6.700 años, los últimos cazadores de la costa atlántica francesa, estos últimos cazadores de esta costa atlántica francesa, no eran pequeñas familias aisladas, sobreviviendo cada una por su cuenta, ¿no? Formaban una red de intercambio, intercambiaban parejas, evitaban reproducirse entre familiares próximos, compartían el cuidado de personas que no necesariamente eran parientes, y se enterraban junto a personas unidas socialmente, aunque no los tuvieran por la sangre. Al final, el Neolítico se impuso y reseteó al Mesolítico. Los cazadores desaparecieron como población diferenciada, pero durante sus últimos siglos consiguieron resolver uno de los problemas más difíciles para cualquier pequeña comunidad humana: seguir siendo pocos sin convertirse en una sociedad consanguínea. Eso fue lo que pasó. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así que ya sabes, puedes suscribirte acá a PayPal, colaborar en PayPal, mirando las líneas, y suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral, no te olvides, la verdad está en la lista.